Hola, somos María y Lidia y vamos a presentaros lo que hemos estado trabajando en Ingeniería Química y Electroquímica en el Practicum de Alcoy de este año. Vale, esto es de lo que hablaremos durante nuestra presentación. En primer lugar, expondremos el día 1, que expondremos el concepto de electrólisis, el experimento, el objetivo que tenemos de nuestro experimento y el análisis de datos. En segundo lugar, en el día 2, expondremos el concepto de carbón activo, los objetivos de nuestro experimento, el montar un supercondensador funcional y la comprobación del comportamiento y el análisis de datos. Y ya en el último día nos relacionamos un poco con los microplásticos, entonces explicaremos los microplásticos, lo que hicimos y el experimento y tal, que también era una electrólisis, y después analizaremos los datos, explicaremos un dato curioso y por último enseñaremos cómo son los microplásticos al microscopio. Vale, empezamos en el día 1. Vale, la electrólisis es un proceso químico relacionado con la conductividad eléctrica de los materiales con la finalidad de conseguir una reacción química de oxidación y reducción. Vale, estos son los materiales que principalmente utilizamos, que es el colorante Orange G, que en este caso utilizaremos 0,025 gramos de este. En segundo lugar, el agua ultra pura, que será medio litro. En tercer lugar, el cloruro de sodio, 0,03 gramos. Y las diversas máquinas que utilizaremos para nuestro experimento. Vale. Preparamos nuestra disolución añadiéndola a medio litro de agua, 0,03 gramos de cloruro de sodio y 0,025 de colorante Orange. Una vez obtenida la mezcla, la mezclamos con el aparato ultrasonidos para conseguir una mezcla totalmente homogénea, sin ningún grumo. Vale, el proceso de nuestro experimento, empezamos con la preparación de la electrólisis con la finalidad de eliminar el colorante Orange y para esto le aplicaremos un potencial de 2 voltios y una vez preparada la electrólisis tomaremos muestras de la disolución cada 15 minutos para ver su comportamiento. Y cada muestra que extraigamos la analizaremos inyectándola en una máquina para analizarla posteriormente. Bueno, el objetivo, como he dicho anteriormente, es eliminar el colorante Orange obteniendo un líquido transparente lo más posible. Vale, los datos obtenidos. Cada 15 minutos, como he dicho anteriormente, analizamos la muestra y esta gráfica es de la primera muestra antes de realizar la electrólisis. Bueno, mediante un Excel posteriormente veremos los datos obtenidos. Y cabe destacar que a los 45 minutos le añadimos un voltio más de potencial hasta alcanzar los 3 voltios. Vale. Estas son las tablas, las áreas que hemos obtenido de las diferentes ondas. Y bueno, esta sería la disolución a los 30 minutos de aplicar la electrólisis y luego vemos que a los 90 minutos ya es una disolución un poco más transparente que la primera que teníamos. Vale. Esto es una comparativa de las diferentes ondas y podemos ver como la primera es como tiene mayor área y más extensa y luego ya se va disminuyendo poco a poco y también lo vemos en la concentración relativa del colorante y la disolución. Esto podemos observar cómo las áreas de la onda va disminuyendo poco a poco y a partir de 45 minutos al aplicarle mayor potencial disminuye con mayor velocidad. Vale, pues en el día 2 lo que hicimos fue montar una batería, un supercondensador a raíz de un carbón activo, que es una forma burda del grafito, que es lo que gastamos para hacer un lápiz. Es una estructura imperfecta que es porosa y por tanto tiene mucha superficie.
tiene una absorción física, o sea, absorbe muchos líquidos y es prácticamente el material que más líquidos absorbe. Lo que hicimos en nuestro experimento pues, fue poner en funcionamiento el supercondensador y determinar el comportamiento de este. Y ya por último vimos unos parámetros comparándolos con pilas de hidrógeno o metanol. Bien, pues estos son los elementos que gastamos para elaborar el supercondensador. Tenemos por aquí como una base para hacerlo, que tiene como una puntita que es de oro que conecta con las otras láminas de oro que son las amarillas, y después tenemos el carbono que son los circulitos negros, y el circulito blanco es una fibra de vidrio que gastamos para separarlos, porque un circulito de carbono sería como la parte positiva y el otro la negativa. Como lo montamos fue, pues ponemos abajo del todo una lámina de oro que conectaría con la puntita esa, después añadimos el carbono, la lámina de vidrio, el otro carbono y ya otra vez la lámina de oro. Después con el muelle este que tenemos aquí juntaríamos todo y lo pondríamos en esta máquina que lo que hace es apretarlo, y bueno, antes de eso añadiríamos ácido sulfúrico al carbono porque es muy absorbente. Y después lo conectaríamos al potenciostato galvanostato, que es una máquina para darle fuerza y batería y energía mediante estas pinzas. Después lo que hicimos fue ver un poco el funcionamiento de esta batería. Hicimos que 5 veces se cargara hasta los 1000 amperios y después se descargara. Y así salió, es más o menos constante, o sea, parecido. Esto es el tiempo que tarda en cargarse y en descargarse. Tarda en total 414 segundos y tarda 300 segundos en cargarse prácticamente al 100%, al 99%, y 114 segundos en descargarse totalmente. Esto es el demostramiento de que la batería funciona. Básicamente cogimos un ventilador y lo pusimos en marcha. Bueno, la aceleración y tal iba cambiando porque por la batería y tal, cuando se acabó pues era negativa. Ya por último aquí tenemos la comparación que hicimos con metanol y con hidrógeno. Vemos por ejemplo la carga específica que no es ni tanta como la del metanol ni tan poca como la del hidrógeno, sino que más o menos a mitad. La de específica pues también es más o menos, está entre estas dos. Después la potencia específica, que es realmente la importante, vemos que sube de manera mucho, porque es realmente lo que nos importa. Y por último la carga de la batería de 200 a 200 gramos, que son en miliamperios hora partido kilogramo, pues también sube mucho. Y el último día lo que hicimos es ver una tesis de uno que está haciendo un doctorado, que era también hacer una electrólisis. Esta consistía en también pues, eliminar los microplásticos, que son fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros que tienen muchos problemas relacionados con el medio ambiente. Estos provienen de diversas fuentes y debido a su tamaño son son fácilmente ingeridos por los animales marinos o por los animales, y por tanto a veces también influyen perjudican la salud de los humanos. El objetivo era degradar estos plásticos mediante la electrolisis. En este proceso gastamos tres electrodos y no 2 como en el que hicimos en el primer día, porque en el primer día hicimos que uno fuera estable para ver las variaciones, y en este lo que hicimos fue gastar un electrodo de referencia, uno positivo y uno negativo. El proceso era primero darle potencial y comenzar la electrolisis, y teníamos que anotar los parámetros cada 5 minutos. Con un recipiente de cuarzo rosa que es poco poroso, cogemos nuestra muestra del aparato y la pasamos por un espectrofotómetro de fluorimetría, y también cogemos otra muestra con también un frasco de cuarzo. En este caso es por 2 partes opacas del mismo compuesto, que en este caso es H2, es ácido sulfúrico, y lo inyectamos también en una máquina, pero esta de rayos UV visible, y repetimos este proceso pues tantas veces como veamos. Nosotros hicimos 5 minutos cada 5 minutos durante los primeros 20, y después variamos el tiempo de 40 minutos, 2 horas. Estos fueron los resultados del electrofotómetro. Vemos la línea azul es cuando el tiempo era 0, sin degradar ni nada, y vemos que en los primeros 5 minutos ya casi pasó a la mitad, y después se fue reduciendo un poco.
Vale, un dato curioso que podemos ver en los microplásticos es que en un frasco de lavamanos toda esa cantidad es de microplásticos y también los analizamos, que en la diapositiva anterior estaba en esa. Eso es al microscopio los microplásticos del frasco. Vale. Estos son los microplásticos sin degradar, y la primera imagen es una visión más general y la segunda es un poco más específica. En este caso son de 100 nanómetros originales. Vale. Y por último, este microplástico ya está degradado mediante el proceso de electrólisis que hemos aplicado y podemos ver cómo tiene más poros y la forma se ha reducido un poco, o sea, se ha reducido y se ha degradado. Bueno, como conclusión, podemos decir que la electrólisis sirve para degradar los microplásticos y podemos ver diversas deformaciones en estos y eso. Y finalmente, poco a poco van siendo menores en nuestras disoluciones, así logrando nuestro objetivo principal. Hasta aquí nuestra presentación. Gracias por vuestra atención. Vale. Nosaltres som Miguel i Lia i vos anem a explicar el que hem fet aquests dies. Nosaltres hem fet el pràcticum d'enginyeria química i processos d'oxidació avançats. Vos anem a parlar de què vam fer el dia 17, del dia 18 i el dia 19 i una breu conclusió de lo que hem après. Nosaltres hem destacat uns conceptes que són concentració, absorbància, procés d'oxidació, freqüència, espectrofotòmetre, rajos ultraviolats i la finalitat del que hem fet. Vos vaig a començar a parlar un poc de lo que són els processos d'oxidació, que és quan una matèria orgànica reacciona amb oxigen i per processos químics acaba donant com a resultat CO2 més aigua. El primer dia Lucas, no sé si ho veu en la primera imatge, però ens va explicar el que vos acabo de dir de l'oxidació i ens va explicar que donen com a resultat ones amb una freqüència que és el nombre de repeticions per unitat de temps de qualsevol event periòdic. També es va explicar el que és l'absorbància, que és el que hem medit en cada procés, en cada reacció química que hem fet, que és la mesura de la quantitat de llum absorbida per una mostra, i allí tenim la fórmula, que és K, que és una constant per la concentració. La gran majoria de processos químics que hem fet haurien de donar una recta, poden haver variacions, però en la gran majoria ens ho han donat. El primer procés que vam fer va ser mesclar aigua destil·lada amb neutral red, ho vam pesar, no tenim imatges però jo us ho vaig contant, ho vam pesar, 40 mil·ligrams i... Tot el rato ho estic fent al revés. Ho vam... Perdó, és que m'estic molt nerviosa. Ho vam posar en el reactor de rajos ultraviolats i el que fem era cada 5 minuts prendre mostres, posar-les en la cubeta i posar-les en l'espectrofotòmetre per a mesurar l'absorbància. Està recobert de paper albal perquè la llum que emiteix és molt danyina per als nostres ulls. Aleshores, nosaltres cada 5 minuts vam anar prenent mostres i així tenim els nostres resultats. Tenim una variació perquè al principi va començar a baixar, encara que després va tornar a pujar i després va tornar a baixar. A lo millor si ho haguérem deixat més temps entre cada prova, ens hauria donat més regular, però no va ser el cas. I el mateix dia, després, vam fer, per a demostrar que si reduïm la concentració del neutral red, reduiria la nostra absorbància. Aleshores, el que vam fer va ser
amb la fórmula que està allí dalt de concentració per volum igual a concentració prima per volum prima, vam calcular per a les concentracions que hi ha després, que són 5, 10, 20 i 30, concentració de neutral red en cada 50 mil·lilitres, que és així com va quedar. Aleshores vam fer una gràfica i en esta sí que es veu quasi és una recta i ahí tenim els nostres resultats. Primer va donar 1,9 i en 5 mil·ligrams per litre de neutral red ja va donar 0,2. Aleshores, si els nostres mètodes que haguem fet hagueren anat perfectes, doncs haguera tingut que donar així. El dia 18 vam fer 3 experiments. Vam fer uno amb aigua oxigenada i rajos ultraviolats, amb diòxid de titani com a un fotocatalitzador i amb el mètode del fotofènton. El primer que vam fer, el de rajos ultraviolats amb aigua oxigenada, la van gastar per accelerar el procés, perquè com vam fer el dia anterior van ser més progressiu, van anar més lento, i el van gastar per a que pogués anar més ràpid. Després vam usar el reactor de la llum ultraviolada per el mateix que estava explicant antes la meva companya, per a destruir les molècules i que no siguin tan tòxiques. Després, què va passar? Que quan estàvem veient les proves en l'espectrofotròmetre vam veure al principi que pujava, com es pot veure en la gràfica, i després va baixar. Li vam preguntar a Lucas, al nostre mestre, i ens va dir que segurament el que passava era que començaven a dividir-se les molècules i aquestes continuaven tenint colorant, però eren menys tòxiques, entonces donava més absorció. Però després van deixar més temps, no tenien pensat deixar-ho tant, però ho van deixar. Si el gòcid estava hasta 30, després van deixar hasta una hora. Després ja van veure que va baixar. Entonces ens va dir, segurament el que passa és que això, que estan dividint-se, són menys tòxiques però continuen tenint colorant, i després ja es separa més del tot i baixa el nivell d'absorciència. Després, el fotofènton. Este mètode, primer que tot, és posat des del pH, l'índex d'acidesa, i el pHímetro, que no sabien el que era, ens va sorprendre i ens ho va contra aquell. És l'aparell, es veu així darrere en la foto, és aquest allà. El van gastar per a canviar l'acidesa del nitrur de ferro. Este nitrur de ferro el van gastar com a fotocatalitzador, però primer van fer els càlculs per a treure la riquesa, perquè com això és comercial, nosaltres necessitem saber la quantitat pura. Així estan els càlculs que van fer. Després van tornar a gastar l'espectrofotòmetre per a veure, però en comptes de tindre com l'anterior els rajos ultraviolats, en este van gastar un simulador solar, és la màquina aquesta. Després igual anàvem agafant les provetes posant-les en una cubeta amb la jeringuilla i anàvem medint-ho. Després ens va donar aquesta gràfica i ja està. El dimarts també vam fer el diòxid de titani, ho vam fer una dissolució també amb neutral red i aigua dilatada, destilada, i vam utilitzar diòxid de titani per a utilitzar-lo com a fotocatalitzador, és a dir, per a que la nostra reacció tinguera una major velocitat. Perquè, per exemple, com el primer dia que he explicat antes, vam veure molts pocs canvis, vam decidir utilitzar el fotocatalitzador de diòxid de titani per a veure una major velocitat, aleshores tindré més canvis en l'absorbància. Este dia vam utilitzar, que es pot veure en la imatge d'allà dalt, vam utilitzar filtradors per a quan ho passàrem al espectrofotòmetre que no estigueren restos de diòxid de titani. Era un poc complicat, jo no podia fer-ho perquè estava molt dur, però ho vam passar a l'espectrofotòmetre i ho vam fer cada 15 minuts, 25, 15, 30, 45, i
El resto ja ho van prendre ells perquè ja no estàvem en classe, però també van fer que durarà més de pillar una prova, a la següent veuré també més canvis. Esta també quasi és una recta no perfecta, però sí que es pot interpretar més com una recta. I després, el dia de neu, nosaltres, els nostres professors no estaven, entonces es vam añadir un altre grup i no sabíem molt bé de lo que estàvem parlant, sols hem posat així unes fotos, clarament vam entendre que era de degradació de microplàstics, però lo de que han explicat elles de l'electròlisi i tot això, nosaltres no ho enteníem molt, així que us deixem unes fotos de lo que vam fer aquest dia. Després, com a conclusió, durant els 2 o 3 dies hem vist la importància de degradar els colorants. Per exemple, en la indústria tèxtil és molt contaminant quan tirem el fem per la roba, per exemple, això, el que sigui. Entonces, és important en la indústria de colorar-ho perquè si no és molt contaminant. Entonces, el que estaven contaminant és si destrueixes les molècules i lleves el colorant, són menys tòxiques, entonces contaminen menys. Hola a todos, nosotros somos Kiki y Marcos y vamos a presentaros nuestro trabajo sobre la ingeniería de química y la economía circular. En general vamos a hablar un poco, vamos a daros una breve introducción, los objetivos que hemos desarrollado. ¿Esto va o no? Vale, perdón, es que no parece desde aquí. El montaje experimental, además de los resultados y las conclusiones sobre este proyecto. En primer lugar, la introducción. Nosotros en este caso nos hemos dedicado al estudio, en este estudio tiene como objetivo la investigación sobre los desechos vinícolas y cómo estos pueden ser aprovechados para la producción de antioxidantes muy presentes en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria. Como principal objetivo de desarrollar tenemos la extracción de dichos antioxidantes a partir de los desechos productivos del vino y sobre todo para prevenir la oxidación de otras moléculas. Como objetivos secundarios encontramos que hemos aprendido el funcionamiento y cómo armar, limpiar y desarmar la planta piloto necesaria para realizar este proceso de extracción. Al usar esta máquina también se aprende a controlar las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento. La presión, temperatura y cabal. También hemos aprendido a preparar disoluciones, ya que eran necesarias para poder desarrollar este estudio. Algunas de ellas son el ABTS o el Na2CO3 y el contenido de polifenos. Otro objetivo de este proceso químico es comprobar la cantidad de polífonos totales que la membrana repulsa o rechaza en el proceso de filtración mediante la fórmula que veis ahí abajo. Y los dos últimos objetivos secundarios es la actividad de los antioxidantes. A partir de las medidas de absorbancia registradas en el espectrofotómetro es posible determinar el porcentaje de inhibición del radical ABTS de una muestra a través de la ecuación. Y en el laboratorio hemos aprendido a formular hipótesis, realizar experimentos, analizar datos, interpretar resultados, utilizar equipos especializados, seguir protocolos de seguridad y desarrollar habilidades. Aquí ya el montaje y la metodología experimental. El primero de los 3 puntos, como bien hemos mencionado mi compañero, es el desarrollo de la planta piloto. En concreto, una planta piloto es un sistema experimental el cual es una instalación a escala reducida en la cual se pueden dar diferentes experimentos para ver su debida actuación. En esta se pueden dar diferentes pruebas, ajustes de condiciones para investigar la eficiencia y viabilidad a la hora de realizar los experimentos. La planta piloto estaba formada por un autómata, que era un autómata el cual ejercía e iniciaba y finalizaba las acciones del motor, principalmente que era la bomba, la cual mediante la ejerción de presión era capaz de realizar el desplazamiento de los fluidos, además de tener el módulo de membrana. El módulo de membrana es el principal aparato de filtrado por el cual filtramos los desechos del vino para extraer los antioxidantes. Además, tenemos el manómetro, el cual indica la presión que ejerce, porque esta planta piloto está regida principalmente por 3 condiciones que son el caudal, la presión y la temperatura. En concreto,
esta planta alcanza hasta los 3 bares, pero nosotros generalmente trabajamos sobre los 2. Además, tenemos el caudalímetro, el cual mide el afluente de agua que pasa. Generalmente trabajamos sobre los 5 litros por minuto. Por último, tenemos el filtro de hilo, el cual permite filtrar, además, bueno, antes hemos mostrado el módulo de membrana, el cual filtra las partículas y las moléculas más diminutas, pero además tenemos el filtro de hilo, el cual es capaz de filtrar toda aquella molécula más grande, como puedan ser restos de tierra o de piedra. El primer procedimiento es la determinación del contenido de polifenos totales. Y mediante matraces de 25 mililitros se preparan 6,8 mililitros de agua destilada, 7 mililitros en caso de preparar el blanco. También se añadirán 0,2 mililitros de la muestra tomada y 0,5 mililitros de FCR. Dejaremos reposar en la oscuridad durante 3 minutos, debido a que el FCR se degrada con la luz. Transcurrido el tiempo, tendremos que adicionar 1 mililitro de Na2CO3 y lo dejaremos reposar 1 hora en la oscuridad. Después del tiempo de espera, pondremos la muestra en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 765 para obtener su lectura de absorbancia. Y esta máquina que podéis ver es el espectrofotómetro. Y el segundo procedimiento es la determinación de la actividad del antioxidante. Se toman 10 mililitros de la disolución de ABTS en un matraz aforado de 10 mililitros y se añaden 10 micrometros de persulfato potásico. Lo dejaremos reaccionar entre 12 y 16 horas. Una vez pasado el tiempo de espera, se diluye el ABTS en el PBS. Es una proporción de 1:24, usando un matraz aforado de 100 mililitros y enrasando la disolución de PBS. Este compuesto se denomina ST o solución de trabajo. Después añadiremos 10 mililitros de ST y 10 micrometros de la muestra a analizar en un tubo de ensayo roscado. Lo dejaremos reposar 6 minutos para que reaccione. Tras esta preparación, tararemos el espectrofotómetro con agua destilada a 731,5. Seguidamente analizaremos el tubo de ensayo. Aquí ya algunos de los compuestos que hemos empleado para el último procedimiento y ya procedemos a analizar los resultados que hemos obtenido. Estos dos procedimientos han servido principalmente para determinar la cantidad de antioxidantes que encontramos en las diferentes disoluciones y aquí ya tenemos la determinación del contenido de polifenoles totales. Tras analizar estas muestras con el espectrofotómetro obtenemos una determinada absorbancia en las muestras analizadas, mediante la cual dicha absorbancia es medida mediante la recta de calibrado, hallando sobre el eje X, eje Y, hasta que al final alcanzamos la concentración en miligramos de tirosol por litro. Esta concentración se define en dos valores, concentración de permeado y concentración de alimento. Mediante esta fórmula es mediante la cual conseguimos el residuo. Este residuo, mediante las diferentes prácticas que hemos ido realizando, hemos obtenido 3 valores de residuo, del 28,65%, del 79,13% y del 12,22%. Estos valores de residuo se deben a que el primer residuo ha sido tratado con membranas de 10 y 5 kilodalton, el segundo con membranas de 15 kilodalton y una de las muestras no ha sido tratada, es la muestra original, por lo cual podemos observar que respecto a los dos valores, este es mucho mayor debido a la gran cantidad de sustrato que hay dentro. Y por último, el residuo 3 ha sido tratado con membranas de 10 y 5 kilodalton. Esto lo que nos demuestra es que en función a qué membranas hemos empleado, ya sean más grandes o más pequeñas, el filtrado que haga la membrana es mayor o menor en función de esto, es proporcional. Y la determinación de la actividad del antioxidante. Tras obtener los resultados de absorbancia del espectrofotómetro, tomamos un valor de absorbancia inicial, equivalente a 0,063 de absorbancia. En base a este valor, el porcentaje de inhibición del ABTS, conociendo estos valores. Calculamos con la recta de calibración la concentración final de los 4 valores obtenidos. La fórmula que veis es esa, y la gráfica. Bueno,
Por último, como bien ha comentado mi compañero, mediante esta fórmula obtenemos el porcentaje de inhibición de los radicales y mediante la recta de calibración, aquí está el porcentaje de inhibición, y esta ecuación es mediante la cual conseguimos la concentración en milimolar de Trolox. Ya por último, estos son los resultados que hemos obtenido. Como veis, tenemos el alimento inicial, el cual su porcentaje de inhibición es muy grande, debido a que este no ha sido tratado previamente, por lo cual tenemos una concentración mayor. Esto se refleja a medida que vemos las membranas, ya que cada vez son membranas de menor tamaño, por lo cual los porcentajes de inhibición son menores y la concentración en cada una de ellas es menor. Bueno, con esto podemos concluir que hemos aprendido a trabajar y a preparar con disoluciones y además trabajar los diferentes compuestos ácidos base. Además hemos aprendido cómo trabajar en un ambiente de laboratorio de cara al futuro, a nuestras posibles futuras investigaciones. Hemos conseguido manipular efectivamente, además, la planta piloto y su debido montaje, funcionamiento. Y por último, hemos conseguido estudiar y analizar los resultados obtenidos. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por ver y por vuestra atención. Hablando de nuestro objetivo principal, luego una pequeña introducción, los pasos que hemos seguido en la experimentación y una conclusión final. El objetivo principal del proyecto era la revalorización de membranas usadas en ósmosis inversa de agua salobre para obtener membranas de ultrafiltración o nanofiltración, contribuyendo así a la economía circular. Para la introducción vamos a empezar diciendo qué es una membrana. Y una membrana es un polímero semipermeable, es decir, que deja pasar ciertas cosas y otras no, poroso, utilizado para separar moléculas pequeñas y otras más grandes. Los procesos de separación con membranas sintéticas más conocidos son purificación de agua, ósmosis inversa, deshidrogenización del gas natural, eliminación de partículas celulares mediante nanofiltración y ultrafiltración y eliminación de microorganismos de productos lácteos. Vamos a seguir hablando de qué se compone una membrana. Vale. Para nuestros experimentos utilizamos membranas de ósmosis inversas para agua salobre, como la de un pozo. Y estas membranas cuentan con un grosor de 150 micras, que se dividen en primero el soporte, que es comúnmente poliéster tejido, que está hecho para darle resistencia mecánica a la membrana y que sea más fácil trabajar con ella y maniobrar con ella sin romperla. Esto ocupa unas 100 micras en total. Luego tenemos una membrana ultra que filtra las moléculas más grandes, cuenta con un NMWL, que es el Nominal Molecular Weight Limit o límite de peso molecular, de 30 kDa, 30 kilodaltons, y esto ocupa como 49,5 micras aproximadamente. Y por último tenemos la capa activa, formada por una poliamida aromática, que ocupa unas 0,5 micras, es decir, es muy fino y muy difícil trabajar solo con eso, y finaliza el filtrado de agua. Y por último, vamos a hablar de cómo se revaloriza esta membrana. Nuestro objetivo principal era darles un nuevo valor a estas membranas ya utilizadas para ósmosis inversa y que ya han caído fuera de su vida útil, es decir, que ya están sucias y ya no sirven para ese cometido. Y pese a que el resultado final no tendrá la misma capacidad de filtración, eliminar desperdicios y minimizar producción de membranas ya producidas es vital para mantener una economía circular. En este experimento hemos limpiado, desgastado y comprobado el rendimiento de membranas inútiles para ósmosis inversa y sacado conclusiones de su permeabilidad. Y ahora vamos a hablar de la experimentación y los pasos que hemos seguido en la revalorización de estas. Primero, recortamos 8 membranas de ósmosis inversa usadas, como vemos están marrones, están sucias, y las limpiamos. Primero con ácido acético en un agitador estuvieron 15 minutos para eliminar la tierra superficial y luego con formaldehído para eliminar materia orgánica. Después empezamos a ensayar con las máquinas, aprendimos cómo se usaban, la de nanofiltración entre 0,01 y 0,001 micras y la de ultrafiltración entre 0,01 y 0,1 micras de filtración. El funcionamiento esencial de ambas es el mismo. Se hace pasar agua contaminada a través de una membrana con una presión determinada, obteniendo el volumen permeado, es decir, el que está descontaminado, el que está filtrado, y el rechazado que volverá al contenedor inicial y volverá a ser filtrado. Estas membranas se oxidaron con hipoclorito sódico para eliminar la capa activa. La capa activa es la más fina, la que he dicho antes, y al eliminarla nos quedaremos con la capa ultra que había abajo, que es la que vamos a utilizar en el reciclaje. 4 de las 8 membranas fueron las utilizadas para el experimento, las sumergimos en hipoclorito sódico y descompusimos la poliamida de la capa activa. Vale. ¿Es esta la última? Cada membrana fue expuesta un tiempo determinado.
de las 4 membranas estuvieron 10, 20, 30 minutos y la última 1 hora para obtener conclusiones de cada una de ellas y de cómo actuó el descomponente sobre ellas. Posteriormente se enjuagaron con agua destilada y la capa de suciedad de esa marrón que he comentado antes se escurrió y quedaron completamente blancas. Y antes de pasar, quiero hablar del término de permeabilidad porque es importante a partir de ahora. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de dejar pasar a un fluido que lo atraviese sin alterar su composición. Se afirma que un material es permeable si deja pasar una cantidad considerable de fluido y que es impermeable si no deja pasar ningún fluido. Y por eso nuestras membranas son semipermeables, es decir, que dejan pasar ciertos fluidos y otros no. Comparando la permeabilidad de nuestras membranas con las del fabricante, sabemos lo efectivas que pueden llegar a ser. Ahora pasamos a la parte donde analizaremos nuestras muestras y las compararemos con las de fábrica. Primeramente, probamos la permeabilidad de una membrana de fabricante para comprobar si realmente se correspondía con los valores que ellos demostraban. Luego disolvimos una solución de PEG, polietilenglicol, con una concentración de 2%. Esta disolución fue hecha para realizar una recta de calibrado y posteriormente con los resultados obtenidos comparar si nuestra muestra realmente se correspondía los valores que obtenimos nosotros con la que ellos demostraban tener para compararlas. Así, con el 2% luego hicimos una dilución y obtenimos soluciones del 1, del 0,5, 0,25 para hacer esa recta. Para comparar el porcentaje absoluto posterior a la filtración de las membranas de ultrafiltración, empleamos una medida indirecta, el índice de refracción, y para ello empleamos el refractímetro. Con este medimos la cantidad de luz reflectada por las 3 soluciones, y así elaboramos la recta. Cabe decir que observamos que la membrana que nosotros disponíamos no cumplía con esos requerimientos, y por ello, finalmente, esa parte fue desechada y no fue útil para el proyecto final. Seguidamente hicimos una disolución de sulfato magnesio de 8 litros al 2%. ¿Vale? El sulfato magnesio es un bipolar que se utiliza normalmente en los procesos de fabricación y las fábricas lo utilizan para comparar la eficacia de las membranas. Esta membrana se comprobaba su eficacia mediante la conductividad. Nosotros elevamos así una de 3 soluciones, una del 1%, 0,5, 0,25 y calculamos la conductividad y elaboramos la recta de calibrado. Así disponíamos de 3 puntos guía, 3 soluciones. Luego, con la disolución final, comprobaríamos nuestra concentración con la gráfica para ver si realmente el porcentaje correspondía a una membrana eficaz, es decir, si nuestra membrana, luego de todo el proceso, sería eficaz o, por contra, no sería eficaz para la nanofiltración, que es lo que estábamos enfocándonos. Vemos aquí en el paso 11 la comparación de la concentración del soluto. Aquí es donde viene la parte donde nosotros comparamos nuestro porcentaje con el que marcaba el fabricante. Para ello utilizamos un programa este programa, como vemos, que luego explicará los conceptos de los que disponemos ahí. Vale. ¿Qué es el flux de la membrana? El flux de la membrana que obtenemos mediante el programa es el volumen que pasa por la membrana, por área y por hora, y luego comparamos los resultados. ¿Vale? Estas dos gráficas, esta es una gráfica con agua destilada, ¿vale? Aquí contamos el flux y aquí la presión. Comprobamos que a 4,5 bares el flux era de 30, hicimos 3 valores, 4,5, 9,5 y 14, y vimos el crecimiento del flux. Por ello, llegamos a la conclusión de que al aumentar la presión, aumentaba también el flux. Esta sería la ecuación con la que partimos. Ahora pasamos a comprobar la disolución con el sulfato magnésico y comparamos 2 muestras, una de 10 minutos de exposición al ácido cítrico y luego la de 60, y comparamos también el flux de la misma. El rechazo. El rechazo es una fórmula que mide el porcentaje de soluto que filtra la membrana. Las membranas normalmente de fabricante, como explicaré luego en la conclusión, tienen un rechazo del 95% de las de nanofiltración. Las nuestras, teniendo en cuenta que fueron hechas en un laboratorio y degradadas de la osmosis inversa, tienen la de 10 minutos de exposición al hipoclorito sódico un 51% y la segunda, con un tiempo de exposición de 60 minutos, un 30%. La conclusión. Esta es la parte donde analizamos resultados y comparamos con las membranas que teóricamente con los requerimientos que teóricamente nuestra membrana tiene que cumplir. ¿Vale? El rechazo de la membrana cuya capa activa es degradada 10 minutos, la muestra 2,
perdón, la muestra 1, la de 1 hora, tenía un rechazo del 30%, como hemos visto anteriormente. La del M1, 10 minutos de exposición, un 52%. Vemos que la diferencia con la segunda membrana nueva en la filtración, que se sitúa alrededor del 95% su eficacia, es realmente una diferencia considerable. Por tanto, como explicaré a continuación, no es una membrana que se encuentra de forma óptima dentro de este rango de nanofiltración. Realmente el flux, en la gráfica mostrada con anterioridad, obtenemos el resultado que con el ácido magnésico se situaba alrededor de un 12,5% la de minutos de exposición y alrededor de 22 la de 60 minutos. Mientras que una membrana de ultrafiltración, que es otro rango, se sitúa en 300 litros por metro cuadrado por hora. Cabe decir que estos valores que hemos obtenido en estas membranas sí que se encuentran dentro del rango que los fabricantes ofrecen con las membranas de nanofiltración. Por ende, como veremos en la conclusión, nuestras membranas sí que, por un lado, cumplen los requerimientos, que son los del flux de las membranas de nanofiltración, pero por otro lado, no serían óptimas en cuanto al rechazo. Por ello podemos decir que se encuentran en una etapa media entre nanofiltración y ultrafiltración. La segunda conclusión a la que hemos llegado ha sido que el tiempo de exposición al hipoclorito ha degradado excesivamente nuestras membranas y, por ende, el tiempo de exposición con una degradación menor hubiera hecho que la membrana de nanofiltración hubiera sido óptima para el filtrado que pretendíamos obtener. Esto ha sido todo. Gracias por ver. Espero que os haya gustado.